Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Y tenemos en la línea telefónica, le damos la bienvenida al licenciado Fernando Fierro Leiva. Él es director general de firma Fuerza Legal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí cuidándonos y con gusto de... Como debe de ser. Contigo y aportarle a la sociedad. Así es, como debe de ser. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la obligación de presentar declaración anual. La prima de riesgo del trabajo, amigos, es el monto o cuota que los patrones deben pagar como una forma de asegurar pues a los empleados ante accidentes, ante enfermedades que son provocadas en el entorno físico laboral donde el empleado se desenvuelve. Fernando. Correcto, Manuel. Mira, te platico. Febrero, marzo, abril, tradicionalmente son meses de mucho trabajo para el gremio de la contaduría pública. Durante muchos años, desde febrero, empiezan las obligaciones de presentar declaraciones informativas. Ya en marzo seguimos con las anuales de las personas morales, ya en abril de las personas físicas. Sí. Y bueno, aunque ha venido a la baja esa carga, sobre todo hablando del mes de febrero, porque por allá de una época, Manuel, teníamos que hacer informativa de clientes y proveedores de sueldos y salarios, que le entregamos a las autoridades fiscales. Ajá. Y que elaborábamos pues de una forma tradicional, ¿sabes? De puño y letra, o con aquellas maquinotas de escribir, unas sabanotas era un mundo de trabajo, de formatos eso que teníamos que llenar, imagínate, o informarle de todos los pagos que le hicimos a los trabajadores en un año, de toda la plantilla laboral. Pues eran jornadas tremendas de 5, 6, 8, 10 días de jornadas de 15 horas de trabajo. ¿Se ocupaban los contadores en estos días, se ocupaban exclusivamente en esto, no? En eso, porque era, te digo, algo muy laborioso, ajá, que nos demandaba mucho tiempo, y todo eso pues para informar a las autoridades fiscales sobre, en algunos casos, la situación patrimonial, económica de las empresas, o de las manifestaciones de riqueza que hacíamos, retención de impuestos, etcétera, hacia terceras personas, y que pues podrían detonar en contribuciones o le servían a las autoridades para su análisis y poder determinar inconsistencias y así ir a fiscalizar a algún contribuyente, ¿no? Y ya se simplificó todo esto, ¿no? Ándale, todo eso pues ha venido a la baja como una carga, puesto que ahora la modernidad, la informática, pues mucha de esa información las autoridades fiscales ya las tienen en tiempo real. Una venta, un CFDI, pues primero la autoridad la timbra ese documento, lo valida y luego se lo emite y lo expide para que en este caso el proveedor se lo entregue a su cliente, ¿no? Un recibo de nómina, pues pasa primero se lo enviamos a la autoridad fiscal lo valida y entonces ya se los entregamos a los trabajadores. Okay. Y entonces toda esa información ahora pues está en un formato liviano, procesable de inmediato para las autoridades. Y bueno, dentro de esas obligaciones, Manuel, pues tenemos una que ha existido durante mucho tiempo y que prevalece, también ya modernizada, ya no hacemos unas filas que le dábamos 3 vueltas a la cuadra ahí donde estaba la subdelegación para presentarla, pues ya la podemos hacer en línea, y esa declaración es la declaración anual de la prima de riesgo del trabajo. Ahora, esta prima de riesgo de trabajo, esta obligación, ¿quiénes están obligados pues a presentarla? Pues mira, antes de esto te voy a decir que en esencia qué es, y te digo quiénes están obligados a presentarla. En esencia, Manuel, esta declaración para los amigos que nos escuchan y que no son del gremio contable, no es otra cosa más que una autodeterminación que hacen los patrones para efecto de determinar el índice de siniestralidad que tuvieron en el ejercicio inmediato anterior. Es decir, en este caso, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020. Sí. Con esta información nosotros obtenemos un índice de siniestralidad que nos dice pues
cuál fue nuestro comportamiento, qué tanto accidente o enfermedad de trabajo tuvimos en nuestra empresa. Y eso de alguna manera nos califica. Una empresa que tuvo poco accidente, poca enfermedad de trabajo o nula, pues le va a repercutir con el pago de una prima de riesgo de trabajo más baja a partir del mes siguiente y durante un año Sí. de este ramo del seguro. Aquella que haya tenido muchos accidentes, Pues se eleva. con el personal expuesto y demás, pues se le va a elevar esa prima, ¿no? Ujú. De ahí la importancia de tener esquemas de seguridad en las empresas. Exacto. ¿Y quiénes están obligados a presentarlas, Manuel? Pregunta que me haces. Pues vamos partiendo que por regla general sería toda empresa que tenga trabajadores. Toda empresa que tenga trabajadores estaría obligada a hacerlo. Pero Sin están excepción. las excepciones. A ver. Y vamos diciendo que la primera excepción sería, por ejemplo, una empresa que se dio de alta o cambió de actividad en el 2020. Estas no estarían obligadas a cumplir con esta obligación. ¿Qué quiere decir? Que la declaración exige que tú hayas sido patrón durante todo el año completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. O que en ese inter no haya cambiado tu prima de seguro. Sí. ¿Por qué puede cambiar una prima de seguro en un inter, Manuel? Porque una empresa, por ejemplo, que una refaccionaria que se da de alta ante el IMSS, hace una manifestación cuando inicia actividades. Dice, yo me dedico a la compra-venta de refacciones y mi venta es aquí en Mostrador. Y el instituto te califica dentro de una media de riesgo. Ujú. No será la misma, por ejemplo, una constructora tendría un alto índice de riesgo de Claro. accidentes y demás, y por eso ella empieza pagando con una prima Alta. más elevada Sí. que una empresa que hace trabajo de oficina donde hay menos riesgo. Pero si esa refaccionaria a mitad de año incluyó dentro de sus procesos la entrega de materiales a domicilio, es decir, incluye el transporte de esos materiales para entregarlos fuera, eso ya la pone en un estado de riesgo más elevado que el que tenía, Ujú. y de inmediato ese patrón está obligado a avisarle al IMSS que su grado de riesgo incrementa en virtud de esa situación. Entonces, como ella ya cambió a mitad del año pasado, ya no tiene obligación de hacer esa declaración de nuevo, ¿no? Ok. Entonces prevalece por el siguiente año. La segunda razón por la que no presentaría declaración anual de riesgo de trabajo una empresa, Manuel, sería si durante 2020 dio de baja su registro patronal. Es decir, no tuvo el año completo, pero siempre y cuando el patrón estuviera más de 6 meses dado de baja Ujú. y sin trabajadores. Es decir, tengo mis trabajadores desde el 1 de enero y me doy de baja en el IMSS como patrón por la pandemia, por lo que tú quieras, pero antes de los 6 meses me reactivo, entonces sí estoy obligado. Pero si lo hago después de los 6 meses, entonces ya no estoy obligado. Entonces, ¿y qué pasa si no hacen las declaraciones anuales? Bueno, en este caso, Manuel, quien no presente su declaración de prima de riesgo de trabajo va a ser acreedor a una multa. Ujú. No presentarla dentro del plazo o hacerla con datos erróneos o falsos equivale a una multa que puede oscilar entre las 20 UMAS a las 210 UMAS, ¿no? Que son las unidades de medida de actualización. En pesos estamos hablando de una multa de 1,792 pesos Ujú. hasta una multa de 18,820 pesos. Dependiendo el negocio y el riesgo. Así es, y la reiteración de la conducta, ¿no? Ajá. Y ya, oye, todos los años te estoy multando por lo mismo, puede incrementar las multas. Ahora, ¿cuándo se presenta, Fernando, lo que es la determinación de la prima de riesgo? Esta, Manuel, se debe de presentar a más tardar en el mes de febrero, así lo ¿Ya? establece ¿Sí? la norma. Pero como este año, creo que el día último de febrero cae un domingo, se prorroga al día hábil siguiente, que sería el 1 de marzo. O sea, amigos que nos escuchan, para el 1 de marzo tendríamos ya que tener presentada esta O sea que estamos en tiempo y forma. en muy buen tiempo. Estamos en febrero, ya yo tengo conocimientos de ya, y aquí lo hemos estado haciendo, ya algunas las hemos ido presentando, Ujú.
porque te digo, ahorita, gracias a Dios, con la tecnología, pues, se ha simplificado este tema. No es recomendable esperarse para el último día, que va a ser en esta ocasión el 1 de marzo. Si tienes tiempo, lo puedes hacer ya. Sí, no es recomendable, Manuel, porque además la tecnología a veces así como da quita. Se satura. De repente nos esperamos al último y se saturan los sistemas y se batalla, ¿no? Pues tenemos prácticamente 2 semanas para hacerlo. Para hacerlo así es, con toda tranquilidad, revisando bien los datos. Recordemos que hace un momento comentaba que también presentarla con datos erróneos es sancionable, por eso hay que hacerlo con calma y validar toda la información. Entonces, todas las empresas están obligadas a presentar esta declaración anual. Así es, salvo los casos de excepción que mencionábamos un momento, ¿no? Perfecto. Empresas que tengan la calidad de patrones y que obviamente en su calidad de patrones, salvo instituciones públicas, pues estén en el régimen obligatorio del IMSS de asegurar a sus trabajadores, que contempla este ramo de seguro, que es el de riesgo de trabajo. Muy buen tema estamos tratando en esta tarde de hoy sábado aquí en Alternativa Sinaloa, que es precisamente la obligación que tienen las empresas de presentar la declaración anual. Está Fernando Fierro Leiva, especialista en este tema, director general de firma Fuerza Legal, quien nos está explicando de esta declaración. Ahora, Fernando, ¿cuál es la mecánica para hacer esta declaración? ¿Qué se debe, qué no se debe de hacer, qué se debe de considerar, qué elementos influyen en este resultado? Muy bien, Manuel. El trámite consiste en presentar ante la autoridad, en este caso el IMSS, en los formatos autorizados, ya sea de forma impresa o digital, y vamos a insistir aquí que recomendamos ampliamente que sea de manera digital, como lo hacemos ya la mayoría. Pues una serie de datos y de información donde se hace constar los casos de riesgo de trabajo terminados en el año anterior, ¿no? Fíjate bien, señalo terminados, concluidos, por lo siguiente. Se puede dar el caso, Manuel, que exista un accidente de trabajo. Vamos pensando que a mediados de diciembre. Y a este trabajador le van a estar dando incapacidades temporales, pero esas incapacidades se extienden hasta el año 2021. Ese accidente de trabajo, ese evento que ya fue calificado como un accidente de trabajo, no va a entrar en la declaración del año 2020. Hasta el próximo. Va a entrar hasta la del 2021. Que es cuando ya se da de alta al trabajador, ¿no? O se determina ya su situación definitiva derivada de ese accidente. Entonces, el periodo a declarar pues es del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Esta declaración la podemos presentar por internet a través del portal del IMSS, de su empresa que se llama, todos conocemos como ITSE. Y también se puede hacer de manera presencial. A veces algunas personas tienen algún impedimento para hacerlo de manera digital y pues pueden acudir de la forma tradicional al IMSS, ¿no? Lo cual, insistimos, pues no recomendamos. Hay una serie de requisitos, ¿no? Y todo eso, pero eso ahí mismo en la página debe de haber los requisitos, ¿no? Sí, así es, ahí lo puede consultar. Es una declaración que pues se entiende que jurídicamente presenta el patrón por conducta de su representante legal o algún personal autorizado. Claro. Y en esta declaración, Manuel, pues se ponen datos como el total de días de subsidio que le dieron a tus trabajadores por incapacidades temporales, obviamente que hayan sido por accidentes o enfermedades de trabajo, la duración promedio de vida activa de un individuo, que es un dato fijo que ya no da la fórmula, la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes. Un accidente puede terminar con un dictamen donde un trabajador es declarado con una incapacidad ya permanente, ¿verdad? Que puede ser parcial o total. Es lamentable cuando es total, puede ser parcial, puede ser que un dedito ya no le funciona Entonces, esos porcentajes que determina los médicos del trabajo de el IMSS, es un dato que se agrega a esa declaración. Cuando hay defusiones, pues hay que ponerlo. Y el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo, evidentemente, pues si tienes 1,000 trabajadores, se te accidentó uno en el año,
pues no va a repercutir tanto, ¿no? Que claro. si tienes dos y se te accidentó uno, pues ya ya influye Uh-huh. de otra manera, ¿no? Y bueno, aquí es importante señalar que no entran los accidentes de trayecto, Manuel, sí. Tienen que ser accidentes en el trabajo, ¿ok? Uh-huh. Para que sean considerados. No, el trayecto es el traslado fuera del trabajo. Sí, un accidente en el trayecto es toda aquella contingencia que te puede ocurrir Uh-huh. en lo que tú te trasladas de tu vivienda a tu fuente de trabajo, al centro de trabajo, y viceversa. Cuando sales del trabajo, Okay. ya sea a tus alimentos y regresas y ya tu hora de salida, esos accidentes que ocurran no afectan esta declaración, ¿no? Porque lo que se mide, Manuel, pues es el nivel de seguridad que tú tienes dentro de tu empresa. Dentro de la Lo que empresa. ocurra afuera, pues ya no es injerencia del patrón Uh-huh. y no tendría por qué afectarlo, encareciéndole esta prima. Entonces, todos o accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en el 2020 encarecerán la prima de riesgo de trabajo para los patrones. Lo que comentamos hace un momento, no necesariamente, Ajá. porque si el accidente ocurrió en el 2020, pero las incapacidades se prolongan al 2021, ese accidente, aunque ocurrió en el 2020, no será tomado en cuenta para esta declaración, sino para la siguiente. Ahora, el patrón debe de saber los accidentes y enfermedades de trabajo. Fíjate, sí, digamos que administrativamente y legalmente incluso está obligado a estar pendiente de los eventos, de las incidencias de sus trabajadores. Cuando un trabajador se ausenta, pues el patrón debe de preguntarse por qué. Cuando un trabajador tiene un accidente, Uh-huh. bueno, pues dentro del trabajo el patrón pues Debe de enterarse. asistir, ¿verdad? Debe asegurarse que lo atiendan, Claro. que vaya a su clínica que le corresponde y luego pues estar al pendiente del seguimiento de las incapacidades hasta que concluyan las consecuencias de ese evento. Ok, perfecto. Ahora, Para eso también, Manuel, perdón, uh-huh. el IMSS tiene en su portal la posibilidad de que nosotros consultemos los siniestros que han ocurrido derivados de riesgo de trabajo, para así tener ese dato con más precisión, ¿no? Perfecto. Ahora existen supuestos, Fernando. A ver, ahí va un supuesto donde el patrón puede optar por no presentar su determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo sin ser sancionado. Sí, Manuel, esa posibilidad existe, ¿no? Cuando el promedio de los trabajadores durante el periodo de revisión, en este caso el 2020, sea menor a 10, o sea, en el año tú no tuviste un promedio de 10 trabajadores mensuales que supere ese número, podrás optar por no presentar tu declaración. Uh-huh. En ese caso te van a dejar en la prima media que te corresponde. Sí. O sea, la que te ponen de entrada cuando recién te das de alta como patrón, pues tú dices, pues, ¿qué prima te cobro si no tengo historial tuyo? Exacto. Pues la media, eres consultor, pues es alta, es arriba del 5. Agarramos la media. Bueno, para a lo mejor tienes 4 o 5 trabajadores y no tuviste accidente, la ley te dice, entonces si no la quieres no la presentes, vas a seguir en la media. Uh-huh. Pero tú vas a decir, no, sí me conviene, porque voy a bajar un punto. Que es algo importante, Manuel. La prima oscila entre el 0.5%, Uh-huh. que es lo menos que puedes pagar, y puede ser un máximo de un 15%. Ok, Y perfecto. va a bajar máximo un punto, o va a subir máximo un punto. Cada año, ¿no? Derivado de esta declaración. Le voy a dar celeridad porque ya nos queda poco tiempo. Una vez presentada la declaración, ¿cuáles son las consecuencias y a partir de cuándo? Bueno, el patrón, cuando ya presenta su declaración, a partir del mes siguiente, deberá pagar la nueva prima, ¿no? Uh-huh. Que le corresponde, decir, desde marzo de este año, la liquidación del IMSS de marzo, que se paga en abril, y así lo estará haciendo hasta febrero del próximo año, que haga su nueva declaración. Ahora, esta declaración, ya hablaste de las consecuencias. ¿Hay premios para los cumplidos? No, simplemente es una obligación. Es obligación. Tiene que cumplir. Ya comentamos hace un momento, si no la cumples con ella, si no la haces a tiempo, si la haces con datos falsos,
erróneos, incompletos. Las multas pues van desde 1,792 a 18,000 pesos, ¿no? Más sin embargo, si hay multas, pues, si hay multas por no presentar esta declaración dentro del plazo. Hay multas. Es muy importante, por eso que le digo que administrativamente en las empresas llevemos un control. Te platico así como anécdota rápido, sí. Manuel. El año pasado, en agosto, empezaron a llegar diferencias o notificaciones del IMSS a los patrones por supuestamente haber presentado de manera errónea sus declaraciones de riesgo de trabajo, las que se presentaron en febrero del 2020. Y eso obedecía principalmente a entender de la autoridad, había más casos de riesgo de trabajo terminados en ese ejercicio de los que declararon algunos patrones, siendo que los patrones tomaron esa información del propio portal del IMSS que él puso a disposición para obtener ese dato. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y aún así había discrepancias entre la propia autoridad. Es decir, la autoridad por aquí me decía, tuviste 2 accidentes, y a los meses vienes a multarme porque me dices que son 3. Entonces, invitamos a los empresarios, a los compañeros, a no confiarnos de ese dato que nos da la autoridad. Excelente. Hay que estar muy cuidadosos de ese tema. Bueno, recapitulando todo esto, Fernando, entonces tienen este mes de febrero, último día, el 1 de marzo. Último día 1 de marzo, porque el 28 cae domingo, se va para el día 1. Sin embargo, no lo deje para el último, porque recuerden que se saturan los sistemas, los servidores de las autoridades, y de repente hay errores, y aunque tú quieras cumplir en ese momento, no vas a poder hacer. Si la persona que me está escuchando tiene alguna duda, quiere pues ver una asesoría, ¿a dónde se puede comunicar? Claro que sí, Manuel, pues estamos a las órdenes aquí en Firma Fuerza Legal, en el 455-1282, en el 173-0555 y en el 713-4448. Y su servidor en el celular 671-820635, donde con mucho gusto los atendemos. Ahí es una firma especializada en cuestiones fiscales, jurídicas. ¿Qué más? Contables, administrativas, Manuel. Aquí somos una firma de contadores, que muchos de nosotros también con el perfil de abogado, con la carrera de licenciatura, y abogados especialistas en algunas áreas, de todo lo fiscal, laboral, algunas cuestiones civiles, mercantiles, familiares, servicios notariales. Sí. Y también pues apoyamos en todas las cuestiones de sistemas para efectos de los controles administrativos de las empresas, a través de nuestra firma Masters. Y bueno, pues intentamos darle un servicio integral al empresario, ¿no? Es una firma integral, exactamente. Así es, un servicio integral, porque a veces cuidamos alguna situación por un lado, pero por otro lado se nos puede estar yendo algo, y es muy importante tener esa visión amplia. Todo está vinculado, lo informático, lo contable, lo fiscal, y generar el derecho corporativo.